Buenas noches, bienvenidos a todos nuevamente a nuestro estudio de los jueves, al taller de Encuentros con Jesús. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios con una oración. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y te has mostrado a nuestras vidas, Señor, y tú has tenido misericordia de nosotros. Te hemos podido conocer, Señor, y queremos corresponder a tu amor, Señor. Queremos conocerte más, Señor, queremos obedecer tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos ayudes en este proceso y que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe hoy algo que podamos aprender y aplicar en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, bueno, estamos en la sesión de hoy se llama Jesús y una gran multitud. ¿Okay? Y la base bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Y se los voy a leer el pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Si recuerdan, esta traducción trae subtítulos, trae como títulos de cada pasaje, y este pasaje trae ahí una anotación que dice: Jesús alimenta a 5,000. Versículo 13. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Muy bien. Bueno, en este pasaje vemos, es un momento que este pasaje está sucediendo, después de que Jesús recibe la noticia de que Juan Bautista fue asesinado. ¿Sí? Quien era alguien muy cercano a Jesús. ¿Sí? Entonces Jesús oye esta noticia y dice aquí el pasaje que él busca estar a solas, busca alejarse por un momento, ¿verdad? En un versículo anterior del pasaje que estamos leyendo hoy, que sería el versículo 12 de Mateo 14, dice: después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron, luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido, ¿no? Entonces, pasamos al pasaje de hoy, donde Jesús dice: me voy a alejar, me voy a ir lejos de la gente, ¿no? Y aquí podemos ver que Jesús estaba en ese proceso. Murió una persona muy cercana a él, y tal vez podamos estar aprendiendo que a veces algunos de las aflicciones o algunos de los dolores que habremos de pasar, a veces primero tendremos que enfrentarlos a solas delante de Dios, primeramente. A veces necesitamos ese espacio. No a solas completamente. O sea, no me voy a aislar para yo sufrir el dolor solo, sino
Aquí definitivamente creemos que Jesús se aleja de la multitud para conectarse con el Padre, ¿sí? Para tener un momento de consuelo o de descargo de su dolor delante del Padre. Era lo que estaba tratando de hacer Jesús. Digamos que aquí lo que estamos aprendiendo no es que Jesús se entregó al dolor, porque fue un momento en este pasaje. Inmediatamente, versículos después, vemos que la multitud lo sigue, ¿sí? Y que Jesús empieza a sanar enfermos y empieza a servir a las personas, lo que nos confirma que a pesar de ese gran dolor que él sentía por la muerte de Juan el Bautista, él no abandonó su ministerio, sino que volvió a servir a las personas. ¿Sí? Tuvo el corazón para, aunque él estaba sufriendo ese dolor, dice el pasaje que sintió compasión de las personas, de la gente. ¿Sí? Y se nos enseña eso, que cuando estemos pasando por una aflicción, no nos quedemos solamente analizando lo que nosotros estamos viviendo, que continuemos viendo que también, independientemente de que yo esté pasando por una situación difícil, pues hay personas que también necesitan otras cosas tal vez, y que también aún en ese momento Dios me puede utilizar, aunque yo esté pasando por un momento difícil. Era lo que estaba pasando con Jesús. Jesús realizó muchos milagros, ¿sí? Muchos milagros a través de su ministerio. Algunos fueron como para dar una señal de su identidad, para demostrar que Él es Dios. Otros milagros sirvieron para darnos alguna enseñanza importante. Pero en este pasaje leemos que Jesús hizo milagros porque tuvo compasión de la gente. Entonces, es como que puede ser la llave para que se desate el milagro, la compasión que podemos tener por los demás. A veces vemos personas en necesidad y ni siquiera podemos darnos el tiempo de orarle a Dios por esas personas, ¿sí? Entonces, la invitación es a que nos conectemos con Jesús y que sintamos, que los veamos como Él los ve, ¿sí? Con esa compasión, que nos tomemos el tiempo también. No siempre vamos a tener el tiempo de servirles físicamente. A lo mejor si ves una persona en alguna necesidad o te das cuenta de que alguien está sufriendo algo, no necesariamente vas a poder acudir y darle algo o acompañarlo, pero sí podemos pedirle a Dios que haga una obra, que dé una solución a esa persona, ¿no? Entonces, Jesús fue y es una persona amorosa, sensible y que se preocupa por los demás. ¿Sí? Esas son características innegables del corazón de Jesús. ¿Sí? Y a nosotros se nos invita a ser como Él, ¿verdad? Demostrar amor en todo tiempo, que a veces nos resulta difícil, ¿no? Estar sensible a las necesidades de los demás. Y es lo que acabamos de comentar ahorita. A veces estamos tan ensimismados, estoy solamente tan enfocado en lo que a mí me sucede, que dejo de ver las necesidades que hay a mi alrededor. Y perdemos esas oportunidades que Dios nos da. De hecho, el servir, generalmente, cuando tú vas, por ejemplo, y no, pues que vamos a llevar alimentos afuera de un hospital. ¿Sí? Siempre hay en los hospitales públicos, siempre hay familias afuera que pasan la noche ahí, que vienen de otra ciudad, que tienen necesidad, que no tienen ni dónde dormir, que no tienen para comer. Y uno va creyendo que vas a dar, pero luego Dios obra de alguna forma y recibes bastante. Y Dios te da cierta, digamos, lo voy a decir con esas palabras, eh, sí, no, pues te da como, le da sentido a tu vida, te confirma que hiciste algo bien porque estás sirviéndolo a Él. Cuando nosotros hacemos buenas acciones, motivados en agradarle a Dios, y la gente lo ve,
el nombre de Dios es honrado porque la gente va a rendir acciones de gracia en su nombre. ¿Sí? Y entonces cuando esto sucede, pues nosotros sentimos que estamos siendo usados por Dios y es un privilegio. ¿Sí? Entonces, cuando estemos sufriendo, recordemos que Jesús sufre junto con nosotros y se compadece de nosotros. Él conoce nuestros, nuestras debilidades, nuestras aflicciones. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. ¿Sí? Y aquí esto es muy importante porque a veces, si nosotros nos confundimos un poco, nos desenfocamos en la persona de Jesús, si lo dejamos de ver como Él fue y es, pero como fue en su ministerio terrenal, empezamos a creer que Él pasó por este mundo con todos sus atributos divinos y pasó como hombre. Es el único ser que es 100%, que fue 100% Dios y 100% hombre. Así es. No se despoja de su identidad, pero sí de sus atributos. Digamos que él no hizo trampa. Como, como, como un hombre lleno del Espíritu Santo y conectado con el Espíritu Santo, se fortalecía con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Sí? Era la forma en la que él hacía todas las cosas. Eh, y cuando sentimos que estamos pasando por un momento muy difícil, una aflicción, una dificultad, un momento muy doloroso, este pasaje de Hebreos 14:15 nos da la garantía de que Jesús nos entiende. ¿Sí? Tal vez si tú estás sufriendo algo hoy y yo nunca lo he sufrido, tal vez a mí sí me puedes decir, no, es que tú no me entiendes, porque no has pasado por eso. Pero Jesús dice aquí que Él comprende comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Y cuando la Biblia dice todas, es absolutamente todo. No hay ninguna aflicción que nosotros podamos atravesar y que Jesús diga, que Dios diga, no, pues no sé cómo ayudarlo, porque nunca lo atravesé. No, él sí cargó con todo eso, conoció todo ese sufrimiento. Entonces, eso nos da esperanza de que no somos incomprendidos. Y también nos ubica, muy bien, decíamos que esto nos ubica para no quedarnos, si estamos pasando por alguna aflicción, no quedarnos en esa actitud de víctima. ¿Sí? También este pasaje nos dice que Jesús también sufrió, o sea, no podemos reclamarle a Dios, Dios, ¿por qué me pasa esto? Es que tú no me entiendes. No podríamos tener esa actitud jamás. Y esto nos ayuda mucho para ir tomando la actitud correcta. ¿Sí? Algo parecido a lo que hizo Jesús en el pasaje, que él sí estaba sufriendo por la muerte de su amigo y se fue a alejar seguramente para orar a Dios, al Padre, pero inmediatamente cuando vio la primera oportunidad de servir, empezó a sanar enfermos. ¿Sí? Entonces también es uno de los principales aprendizajes que esta enseñanza nos arroja. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Muy bien. Decíamos que Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. De hecho, la Biblia dice 5,000, que eran 5,000 los hombres. Entonces, si se hace un cálculo, más o menos, es una esposa y al menos 2 hijos. Antes no eran familias de un hijo, eran muchos hijos. O sea, tranquilamente alimentaron a 15,000 personas. Fácilmente fueron unas 15,000 personas. Imagínense nada más. Cuando se llena la macro, que hay eventos así de mucha gente, hay 500,000. Imagínense cuántos son
15,000, son que 30 veces la cantidad de la macro llena de gente. O sea, es impresionante. A veces vemos el pasaje y sí decimos, ay, 5,000, y pensamos que son muchos, pero no nos estamos imaginando la cantidad de personas que estaban siendo alimentadas. ¿Sí? Entonces, y fue con muy poquito, con muy poquita provisión, se alcanzó a alimentar a toda esa gente. Y a veces sentimos nosotros que nuestra contribución a Jesús, a la extensión del reino, es muy pequeña. ¿Sí? Y se nos olvida que, que si Dios hace la obra, eso poquito, Él lo puede multiplicar. ¿Sí? Y Él puede usar lo que tú puedas realmente con genuino corazón de servirle a Dios, y tú lo pones, tu tiempo, tus recursos, eh, tus habilidades, tus talentos, si tú los pones a disposición de Dios, Él puede usarlos y puede hacer cosas muy grandes, no por tus talentos, no por tus capacidades, pero sí por el poder que Él tiene para, para hacerlo. Entonces, que siempre tengamos la actitud de servir aunque sea con poco, ¿sí? Es que yo he aprendido muy poco, pues sí, pero ya puedes compartirle a alguien que sabe menos, ¿sí? O es que tengo muy poquitos recursos hoy. Bueno, de eso poquito puedes dar tal vez a alguien que tenga más necesidad que tú, ¿sí? Entonces, siempre, independientemente de cómo sucedan las cosas, cuando nosotros le damos ponemos nuestros recursos al servicio de Dios, Él siempre va a hacer una obra con él. Siempre va a utilizarlo de la mejor manera. Y eso debe darnos una tranquilidad, porque Dios no espera de mí lo que yo no tengo, pero sí espera que lo que sí tengo lo pueda ofrecer. ¿Sí? Sí tenemos que tener esa actitud de servir a otros con lo que tenemos, aunque sea poco. Este milagro de la alimentación de los 5,000 definitivamente es un milagro importante porque aparece en los 4 evangelios. No todos los milagros que vemos se repiten en todos los evangelios. Y podemos ver una actitud que tal vez nosotros hubiéramos tenido si hubiéramos sido los discípulos que estaban con Jesús. Porque la solución de ellos fue para ellos muy rápida, muy sencilla. Ellos dijeron que vayan a las aldeas y que compren ellos sus alimentos. ¿Sí? Pero inmediatamente Jesús les dice, la solución de Jesús fue denle ustedes de comer. Entonces, aquí hay otra enseñanza en donde vemos que hay una necesidad, tal vez una necesidad que a nuestros ojos es difícil de satisfacer, pero a veces la instrucción de Dios va a ser, tú ponte a hacer algo para solucionar esa necesidad. Y así se crean muchas instituciones que sirven a las personas a partir de un corazón correcto, decir, oye, pues es que aquí hay mucha gente que necesita, por ejemplo, una enseñanza. Bueno, vamos a poner un instituto bíblico. Y a lo mejor tú dices, pero es que va a ser mucho trabajo y empiezas en poquito y si es el plan de Dios, si es la voluntad de Dios, que ese ministerio crezca, se va a hacer más grande. ¿Sí? Pero hay que empezar, hay que tener la actitud de sí a empezar a hacerlo. Aquí los discípulos, se entiende su reacción porque no era fácil decir, no, pues ahorita les damos de comer a 15,000 personas. Es una locura de gente. O sea, personas que están reunidas, que están esperando ser alimentadas. Es entendible la reacción de ellos. Pero en el sentido humano es entendible. Aquí lo importante no era, Jesús no estaba diciendo, ustedes con sus capacidades háganlo. Lo que estaba diciendo es, háganlo con el poder de Dios. Pídanle a Dios que lo haga. Que es exactamente lo que hizo Jesús. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a, este, a
a volver a leer. Pero Jesús lo que estaba haciendo ahí era, él miró al cielo y bendijo los alimentos. Y Dios hizo la multiplicación. O sea, no fue tampoco solo empezar a repartirlos y ya, no, tuvo que haber un ofrecimiento a Dios y esa oración para que Dios hiciera esa obra. O sea, cuando nosotros tengamos una labor para satisfacer necesidades de las personas, que no nos basemos solamente en los recursos, porque alguien puede tener muchos recursos, pero no estar haciendo la voluntad de Dios. Y eso tampoco tiene un mayor valor delante de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que estar conectados a Él y hacer las cosas en sus fuerzas, según su voluntad. Siempre hay que empezar con lo que tenemos. Y luego ya en ese proceso pedirle a Dios que nos dé más. ¿Sí? Es como si me pongo a pensar un poquito en las primeras semanas, nosotros empezamos aquí con estos talleres y queríamos grabar y teníamos solamente un micrófono, luego fuimos adquiriendo más cosas según lo que nosotros creemos que está en nuestra capacidad y lo que ha sido necesario para empezar a hacer estas grabaciones, pero fuimos de poco a poco, ¿verdad? No dejamos de hacer las cosas hasta tener todo el equipo, ¿sí? Hasta tener todo lo mejor, ¿no? Estamos empezando con cosas muy sencillas, ¿sí? Entonces, esa es una actitud que debemos de mantener siempre. A veces Dios te va mostrando el camino, pero conforme vas avanzando, te va confirmando el plan, va cayendo la provisión, pero vas caminando en fe, ¿sí? Vas siendo fiel en lo poco, dice las escrituras, que si somos fieles en lo poco, sobre mucho nos pondrán, o sea, Dios nos confiará más, pero tenemos que caminar en fe, porque si no, no sería fe. Si yo le digo a Dios, ponme todo listo y yo te sirvo, ¿no? Vamos todos los procesos Dios los aprovecha. En ese proceso de tener poco, va desarrollando tu fe, ¿sí? Va confirmando también tu llamado, porque a veces tal vez queremos hacer cosas buenas, que sí son buenas, pero que no son necesariamente la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, no porque sea algo bueno quiere decir que sea lo que Dios nos esté mandando. Y a veces ese proceso Dios nos va, Dios nos va llevando. Y aquí en el pasaje, pues fue muy claro la confirmación. Si era la voluntad de Dios que todas esas personas fueran alimentadas en ese momento, ¿verdad? Pero hay una pequeña provisión y hubo quien estuvo dispuesto a poner eso en manos de Dios y Dios hizo la obra. ¿Sí? Difícilmente nos vamos a encontrar en una situación donde tengamos que alimentar a tantas personas, pero pues lo podemos llevar de manera proporcional. ¿Sí? A veces sí nos puede tocar donde tengamos pocos recursos para realizar una labor y que se vaya a requerir este tipo de fe, ¿verdad? Donde pongamos todo en manos de Dios que Dios lo haga, ¿no? Este milagro de la multiplicación ocurrió en las manos de Jesús, ¿sí? Digamos que él era el manufacturero, el que estaba haciendo la acción, digamos. Y los discípulos, pues fueron pues, los distribuidores, también participaron de una manera activa, ¿sí? Seguramente estaban muy sorprendidos cuando repartían y repartían y repartían y no se acababa. ¿Sí? Y eran 5 panes, ¿sí? Y aparte sobró. ¿Sí? Dice el pasaje que comieron hasta saciarse. Y pues no te comes un pan, porque tienes mucha hambre. O sea, hubo mucha provisión en ese momento. Y es maravilloso saber que tenemos este Dios, ¿sí? Que Él puede resolver cualquier problema. Él tiene la capacidad de hacerlo. No siempre es la respuesta que nosotros esperamos. Y no siempre lo que le pidamos va a ser
Si es conforme a su voluntad, seguramente Él lo va a hacer. Pero Él siempre va a suplir las necesidades y siempre nos capacita para ministrar a otros. Ahí les estaba dando una enseñanza muy poderosa a los discípulos, ¿sí? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender esta enseñanza también, de que a veces tenemos que accionar, y de hecho muchas veces, la mayor parte de las veces tenemos que accionar en fe, empezar a hacer las cosas confiando en que Dios va a sostener, sí, a suplir la necesidad y a sostener el ministerio, ¿sí? Y también que es, bueno, que está haciendo esto, que está capacitándonos para eso, que está mostrándonos una forma de cómo hacer las cosas, ¿no? No siempre va a ser milagrosa la provisión, a veces a través de un proceso, a veces a través de un trabajo, a veces de un negocio, o de un hermano, una fe que tenga ese recurso y que lo quiera como disponer para una buena acción, pero siempre es Dios el que está haciendo todo, orquestando todo ese movimiento para que las cosas sucedan, ¿sí? Bueno, aquí en el pasaje ya habíamos comentado esto, que se habla de 5,000 hombres, ¿sí? Más las mujeres y los niños, ¿sí? O sea, fueron en total, se alimentaron ahí entre 10, 15,000 personas. Yo siento que unas 15,000 fácilmente, ¿sí? Y por una cuestión, digamos que en la cultura judía, el número de hombres se especifica de forma separada porque los hombres y mujeres comían aparte, ¿sí? De hecho, los niños comían junto con las mujeres. Una manera de calcular era esa, contar a los varones que generalmente formaban parte de una familia, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar para recordar un poquito el pasaje con algunas preguntas de lo que sucedió ahí, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿a dónde se había apartado Jesús? Al principio del pasaje dice que se apartó a un lugar, un lugar alejado, un lugar alejado, para estar a solas. Sí. ¿Y qué hizo la gente? Toda la multitud que estaba ahí cerca, ¿qué hizo cuando lo siguieron, verdad? ¿Qué sintió Jesús al ver esa gran multitud y qué hizo? Sintió compasión y sanó a los enfermos, ¿verdad? Y luego, como estaba haciéndose de tarde, ¿qué le dijeron los discípulos? Que despidiera a la multitud, ¿verdad? Para que se fueran a conseguir comida, ¿verdad? Y luego, ¿qué instrucción les da Jesús? Dice, denle ustedes de comer. Problemón en el que se metieron, ¿verdad? ¿Y qué respondieron ellos? Pues, vieron la limitación de los recursos físicos, ¿no? Dijeron, solo tenemos 5 panes y 2 peces, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús para alimentar a esta gran multitud? Sí, miró al cielo y bendijo los alimentos, y en ese momento la provisión se multiplicó. ¿Fue suficiente el alimento que se preparó? Sí, pues sí. Dice que comieron todos hasta saciarse y que incluso sobraron 12 canastas de pan. Y bueno, ¿cuántos hombres comieron sin contar las mujeres y los niños? 5,000 hombres. Mucha gente. Muy bien. Hacemos a las preguntas de opinión general. ¿Qué es lo que más busca la gente y por lo cual trabaja? ¿Sí? Y la gente, cuando decimos aquí la gente, es la gente en general, ¿sí? No solamente los cristianos, no solamente los hijos de Dios, ¿sí? De hecho, hay un pasaje en Mateo 6, capítulos 25 al 34, que dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa?
Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Y Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Sí? Y aquí dentro del pasaje dice que este tipo de preocupaciones por qué voy a comer, ¿sí? Cómo me voy a vestir, cómo voy a suplir mis necesidades básicas, todos pensamos y trabajamos en eso, pero a los incrédulos, a los que no confían en Dios, esas cosas les saturan el pensamiento, porque no tienen la fe, la confianza de que Dios va a suplir. ¿Sí? Y cuando nosotros creemos que somos nosotros los encargados de solventar esas necesidades, entramos en una rutina sí, que es muy estresante, que es muy complicado luego salir de ahí porque dejas de confiar en quien verdaderamente te puede suplir, aún en las necesidades o en las circunstancias más adversas, más complicadas. ¿Sí? Entonces, aquí la idea es, y es muy claro en el versículo 33 de Mateo 6, que dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Sí? Y aquí está hablando de que Dios va a suplir nuestras necesidades básicas, no nos va a dar lujos, no nos va a dar las cosas que no son necesarias para que cumplamos con nuestro propósito. ¿Sí? Pero definitivamente nunca nos faltará el alimento y el vestido. El sustento diario siempre lo tenemos y es una actitud que debemos tener. Y en la oración que Jesús enseña también en este mismo capítulo, que enseña el Padre Nuestro, dice, danos el pan de cada día. Y es importante que oremos a Dios por nuestro sustento diario, que no olvidemos. Así también como damos gracias por los alimentos, también hay que estarle pidiendo esa provisión diaria, porque realmente no necesitamos mucho más. Si no te falta el alimento diario, pues no vas a sufrir de hambre. No es necesario que acumulemos demasiado. Y hablando específicamente de las cosas básicas, no es necesario ni tampoco necesito un doble guardarropa. ¿Sí? Podemos vivir de una manera sencilla y está bien. Habrá quien tiene otras posibilidades y todo, pero independientemente de que si tienes mucho o poco, que estemos conscientes que es Dios el que trae esa provisión de diversas formas. Otra pregunta interesante es, para ti, y estas preguntas son de reflexión, podemos opinar lo que sea, es opinión general, no hay una respuesta equivocada, pero para que reflexionemos en esto, podemos preguntar, para mí, ¿qué es un milagro? ¿Qué tan impactante puede ser un milagro? Y vamos a un pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26, que dice, Jesús sana a un paralítico.
Lucas 5, 17 al 26. Si alguien lo quiere leer, adelante, con toda confianza. Es al micrófono, nada más. Al 26. Sí, 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vente a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Muy bien. Fíjense aquí, bueno, estamos viendo un milagro impresionante, como cualquier milagro, es una señal poderosa del accionar de Dios. Y estaba Jesús haciendo que un paralítico, que tenía mucho tiempo en esa condición, pudiera caminar. Y es impresionante ver a alguien que de repente no podía caminar y ahora ya está caminando. Sin embargo, no fue el milagro más grande que sucedió ahí. El milagro más grande fue el perdón de sus pecados. Porque esa persona no solamente pudo caminar en ese tiempo por el resto de su vida terrenal, sino que él ya ha recibido la salvación y vida eterna. Y un día podemos estar conociéndolo. ¿Sí? Creemos la Biblia, creemos exactamente lo que aquí dice. Y sí creemos que vamos a conocer a todos estos personajes. Y es que verdaderamente hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, siempre hay que pedirle a Dios, y Él tiene el poder para hacer este tipo de milagros, aún hoy, ¿sí? Pero nunca olvidar el milagro más importante por el que podemos orar cuando una persona no le conoce, ¿sí? Porque de nada me serviría a mí si yo estoy impedido para caminar y alguien ore por mí, da un milagro, ¿sí? Y yo pueda caminar, si voy, si voy rumbo al infierno, si voy a la muerte, a la muerte eterna. ¿Sí? Y esa es la forma como Jesús estaba mostrando quién era Él. Y por eso les dice, se da esta conversación con los fariseos, que son los expertos en la ley, y Él les dice que es más fácil, o sea, decirle: tus pecados son perdonados, o levántate y anda. ¿Sí? Ahí estaba mostrando que sí tenía la autoridad para, para perdonar. Y los fariseos tenían una actitud contraria a Él, porque ellos no tenían esa autoridad. Por eso ni siquiera podían, Dios no operaba milagros a través de ellos, porque ellos no tenían el corazón correcto. Estaban, de hecho, desacreditando a Dios mismo,
al Dios encarnado, que es Jesús. Y muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice aquí, ¿será correcto tener compasión por alguien? O sea, darnos cuenta de su necesidad y no ayudarle. En Proverbios 3, versículos 27 y 28, dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlo. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. ¿Ok? Y no vamos a hacer doctrina de un solo versículo, hay que tener cuidado con eso. Pero sí nos enseña este tipo de pasajes y este tipo de versículos que sí tenemos que tener una actitud de ayudar al necesitado. Porque a veces sí es evidente que tengo el recurso, que tengo el tiempo, que tengo la manera y él tiene la necesidad, pues ayúdale en ese momento, en el momento en el que, en el que está teniendo esta necesidad. Ya después tenemos que aprender otras reglas, porque no podemos estarle solucionando la vida a alguien que no está aprendiendo a valerse por sí mismo, ¿verdad? Y a veces sí tendrás que decir, no, pues, pero ya no. Hay un periodo de gracia, donde sí, bueno, pues, te echo la mano para que salgas adelante, ¿no? Yo creo que todos hemos necesitado ayuda en determinadas circunstancias. Y de muchas personas. A veces ni siquiera estamos conscientes de todas las personas que nos ayudan, ¿verdad? Pero sí, sí tener esa actitud de ayudar. A veces es un conocido y a veces un desconocido, ¿verdad? Pero es que es increíble cómo a veces con 10 pesos le puedes cambiar la vida a alguien. La vida me refiero al momento. Porque tú le das 10, otro le da 10, otro le da 10 y ya tiene 30, 40 pesos y ya puede comer algo, ¿verdad? Bueno, en Monterrey es un poquito caro, pero bueno, ahí lo es más caro. Pero la idea es que a veces no se requiere mucho para, para darle ese apoyo a una persona que lo necesita. Y a veces las personas, incluso de la calle, ni siquiera están esperando una moneda. A veces, porque he visto videos que me impresionan y realmente me tocan el corazón, que hay personas de la calle que dicen, no, nomás quiero platicar. O otros, dame un abrazo. ¿Sí? Este, y a veces perdemos de vista todo lo que tenemos para dar, porque no tenemos tiempo. ¿Sí? Porque no es que no lo tengamos, sino que nuestra prioridad es otra. ¿Sí? Y yo no quiero ver las necesidades que hay a mi alrededor, no las voy a ver nunca. Y solamente estoy preocupado por lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero lograr. Y bueno, continuamos. Dice la siguiente pregunta: ¿puede la gente dar fácilmente de su tiempo, dinero o esfuerzo? Y les voy a leer este pasaje de Lucas capítulo 10, del 29 al 37, que dice: el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Luego viene la parábola del buen samaritano, que ya la hemos leído, ya la conocen, ¿no? Pero la vamos a leer nuevamente. Dice, versículo 30, versículo 30 de Lucas 10. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida a este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús.
El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. ¿Sí? Y siempre cuando haya una situación de necesidad, siempre va a haber varios tipos de personas. El que pasa y ni cuenta se dio, no lo vio. El que pasa y sí lo ve, pero pues prefiere voltear a otro lado. Y el que ve la necesidad y dice: quiero hacer algo. A veces Dios nos pone esas oportunidades y, y a veces nos da miedo, a veces nos da pena, ¿sí? O a veces pues cierto temor, no sabemos. Pero si vemos una necesidad y tenemos una manera de ayudar a las personas, siempre va a ser bueno hacerlo. Obviamente, si ves que la persona evidentemente está en un mal estado o que te da la idea clara de que va a utilizar el recurso para algo malo o algo bueno, ahí tú tienes que ser también, pedirle sabiduría a Dios y ser y usar el sentido común, ¿verdad? A veces a una persona que se ve como con malos hábitos, pues no le das una moneda, a lo mejor le das algo de comer, porque esa moneda pues la puede convertir en otra cosa, ¿verdad? Pero siempre va a haber eso. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de ser? De las personas que sí perciben las necesidades de, de la gente a nuestro alrededor y de los que sí están dispuestos a ayudar, como veíamos ahorita en el versículo de Proverbios. La siguiente pregunta dice: ¿en qué forma debe ayudarse a la gente necesitada para que los demás nos vean hacer las cosas o que no nos vean? ¿Sí? Está el libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 2 al 4, si alguien lo quiere leer. Mateo 6, del 2 al 4. ¿Lo quieres leer? ¿Quieres ahí al micrófono? Mateo 6, Del 2 al 4. ¿Qué versión vas a leer? Reina Valera. Reina Valera, muy bien. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que es tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Muy bien. Sí, y aquí nos enseña este pasaje claramente que no debemos tener la actitud de que nos vean y nos alaben a nosotros. ¿Sí? No es esa la forma. Sí. Ojo, no siempre que lo hago en público está mal. ¿Sí? La No, intención es lo... sí, la intención es lo importante, porque a veces sí lo haces para que la gente dé gracias a Dios y que la gente reconozca que es Dios el que está obrando, pero es una cuestión interna, ¿sí? O sea, siempre habrá quien te juzgue por hacerlo en público, pero a Dios no lo vamos a engañar. Si tenemos la motivación correcta de que su nombre sea glorificado, Dios lo va a aprobar, aunque haya gente que te lo critique. Aquí estamos hablando más bien de una cuestión de cuál es la motivación, de una cuestión interna, de algo del corazón, ¿sí? Evidentemente, hay muchas personas que hacen muchas obras buenas, pero se aprovechan de eso para ganar fama, para otro tipo de cosas. Y no es que esté mal que ayuden, simplemente que eso no va a tener recompensa del reino. Porque si tú lo haces con esta motivación de que la gente te alabe a ti, de tú ganar fama, esa es tu recompensa. O sea, sí tienes una recompensa, pero es terrenal. No sirve de nada. Hablando en el plano eterno, ¿de qué me sirve tener una vida donde la gente aquí me reconozca y me aplauda y luego allá en el reino ni siquiera ni voy a entrar? Y si entro voy a ser cualquiera, porque todo lo hice y no sirvió de nada. Así es. Es eso. Y ya estás teniendo esa recompensa. Y si lo haces tú de manera
discreta y con la motivación correcta, si lo haces en lo secreto, que para mí es, yo así lo entiendo, que lo haces en lo secreto es eso, es para Dios. ¿Sí? Ahí sí Dios te va a compensar de alguna forma. Siguiente pregunta. Y no la tienen que responder, pero ¿te consideras una persona rica o una persona pobre? Dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 15. Si quieren se los leo. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas. Segunda de Corintios 9, del 6 al 15. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad entre ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Y aquí hablábamos ahorita en la pregunta de que, bueno, ¿te consideras rico o te consideras pobre? Yo creo que lo que tenemos que aprender aquí es que todos estamos en posibilidad, ¿sí?, de utilizar, aunque sea lo poco que tenemos, para ponerlo a disposición y al servicio de los demás. Y si lo hacemos con fidelidad, Dios va a ir supliendo nuestras necesidades para que sigamos ayudando a otros. Es como demostrar de alguna forma que somos buenos administradores de los recursos, que somos dignos de confianza en ese sentido. ¿Sí? Pero si yo soy despilfarrador o si me gusta gastar para mis deleites, mis placeres, todo, pues Dios no va a preocuparse por darme más porque yo no lo sé usar. Pero si yo dispongo mi tiempo, mis recursos y puedo ayudar a otras personas, seguramente Dios va a estar trayendo la provisión suficiente y necesaria para que eso siga sucediendo. Entonces, en ese sentido, todos somos ricos, no por lo que tengamos acumulado, sino por lo que Dios puede canalizar a través de nosotros. Entonces, de esa manera podemos ser ricos. Y seríamos pobres si no entendemos cómo funciona la economía de Dios y si nunca nos disponemos a servir a los demás con lo poco, con lo mucho que tengamos, ¿verdad? Entonces hay que mantener esa actitud de poner al servicio de otros lo que Dios nos ha confiado. Y lo más importante que Dios nos ha dado es la salvación. Nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido salvación y vida eterna. Hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y esa verdad y ese regalo es algo que sí podemos dar. Y si lo ponemos en términos de riqueza y pobreza, ¿qué es más valioso que eso? Pues no hay nada, no hay ningún recurso material que se compare
con la bendición de recibir la gracia de la salvación. Entonces ahí ya somos infinitamente ricos y tenemos algo valioso y grande que compartir. Entonces no perdamos de vista esa parte. No nos quedemos solamente en la parte y en mis temas, en mis limitaciones materiales. Porque el apóstol Pablo decía en un pasaje, somos pobres pero enriqueciendo a muchos. Y yo creo que a esto se refiere, a que lo más importante ya lo hemos recibido, si hemos creído en Cristo. Y eso lo podemos compartir. ¿Cuándo te lo acaban? La misericordia de Dios, infinita, es inagotable. El amor de Dios es inagotable. El perdón de Dios es para todos, disponible para todo el que quiera arrepentirse de sus pecados. Nosotros solamente tenemos que anunciarlo, ¿sí? Pues que tengamos esa actitud de ofrendar, de predicar la buena noticia. Hay mucha gente con necesidades materiales, sí, pero hay más gente con necesidad de conocer a Dios y nuestro papel es anunciarlo. Y este es un tiempo ideal, de esto no hemos platicado todavía, pero ya viene la época de la Navidad, en donde hay mucha controversia en que si es una tradición que debemos seguir, que si las fiestas, que si nació de una fiesta, de otro tipo de fiestas paganas. Eso para nosotros no debemos de enfocarnos en eso, sino aprovechar esta temporada, porque la Navidad se celebra en el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y es un tiempo especial que podemos aprovechar para hablar de todo esto. Dice esta pregunta, ¿habrá gente a nuestro alrededor a quien podamos ayudar? Pues siempre. De hecho, el libro de Deuteronomio, que es un libro del Antiguo Testamento, de los primeros libros de la ley de Moisés, Deuteronomio 15, versículos 7 al 11. Si alguien lo quiere leer, con toda confianza. Nada más que sea el micrófono. Deuteronomio 15, del 7 al 11. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. No seas mezquino ni les niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo, la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá con todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra, por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. ¿Sí? Había reglas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Para de cómo tratar, cómo suplir las necesidades de los pobres. Decía aquí que tú como hijo de Dios, ¿sí? Como parte del pueblo de Dios, no debes ser insensible ni tacaño con estas personas. Sé generoso y préstales lo que necesiten. Lo habla de una regla muy interesante que aquí no se describe, pero si me estoy acordando bien, había un periodo de 7 años. A los 7 años, todas las deudas se cancelaban. Dice aquí, pero sí le hace referencia a esa regla, dice, si se acerca el año para anular las deudas, dice, o sea, no le niegues un préstamo a alguien. No seas mezquino, Sí, ni le niegues. así es. Entonces, a veces también yo creo, de hecho, esto es una cuestión muy personal, yo creo que a veces es una forma que tenemos para nosotros mismos no hacer de los recursos del dinero un ídolo, el aprender a desprender. Porque a veces quiero retener 10 pesos, 20 pesos que a mí no me van a ni resolver nada,
ni va a cambiar mi situación, pero a otra persona va a ser de mucha ayuda. ¿Sí? Entonces hay que aprender también, creo yo, que Dios trabaja en nuestro corazón en ese sentido. A lo mejor yo estoy hablando de mi caso particular, que sí, que me gusta dar así a la gente en la calle, ¿verdad? Pero yo siento que Dios me bendice de esa forma, dándome un corazón que confíe. Y gracias a Dios no me hace falta nada. Y doy, aunque sea poquito. Pero siempre estoy en esa actitud y es una forma en la que Dios me da esa confianza también. De no estar, no, es todo un tema el manejo del dinero, ¿verdad? Pero creo yo que en esa acción es una forma en la que Dios me ha ayudado para ser desprendido de esa manera. ¿Sí? Y bueno, vamos a avanzar, ya vamos a la recta final. Y esta pregunta es personal, es para reflexión también. Dice aquí, ¿te consideras una persona compasiva? La mayor parte de las personas pues vamos a responder que sí. Pero si somos honestos, ¿somos compasivos en todas las situaciones? ¿Sí? Siempre somos así. A veces, yo creo que a veces nos olvidamos de los demás. Y dice el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 8. Dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Y es una instrucción directa de Dios de que amemos la compasión, y se refiere a que practiquemos el ser compasivos con los demás, ¿sí? En cualquier circunstancia. Porque ahorita decíamos, no solo se trata de recursos materiales o económicos, ¿sí? A veces es tiempo. A veces podemos conocer personas que están pasando por una tribulación muy fuerte y lo único que necesitan es compañía. Es una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de aliento. ¿Sí? Y esa también es una forma de mostrar compasión por los demás, interesarte en algo. A veces hasta en la calle un saludo. Hay gente que se siente ignorada por tu situación, por tu condición tal vez económica. Y estamos en una ciudad que se mueve a una velocidad muy rápida y a veces, este, y a veces son personas o sea, las que sí vemos diario, ¿sí? No sé, por la persona de, de la tienda, de una esquina, de un puestecito que se pone a vender y paso a paso como si no existiera, ¿sí? Y a veces es, oye, buenos días, un saludo. Personas no sabemos por lo que están atravesando. Nosotros vivimos en unas vacaciones permanentes. Nuestras vidas no son nada difíciles, ¿verdad? Comparada con otras personas, ¿verdad? Entonces sí, si Dios nos da esa calma, nos da esa tranquilidad, nos da esa bendición de estar tranquilos, pues que también podamos llevar eso a otras personas, interesándonos en sus temas. Siempre va a haber un pretexto para hablar de Dios a alguien que no le conoce. Siempre. En esta vida, casi todo el mundo te va a decir, aunque todos decimos, ¿qué respondemos cuando nos preguntan cómo estás? Bien, no siempre estamos bien. Cuando ya empiezas a platicar con esta persona, ya sale la verdadera situación. Siempre son esas oportunidades de testificar de Dios, pero es a través de esa compasión, vaya, se inicia a través de esa compasión, de interesarme en esa persona. Porque si yo no me intereso en las personas, si yo no veo sus necesidades, su necesidad principal, que es conocer a Dios, pues no voy a ver la oportunidad de compartirlo. Incluso puedo tomarme el tiempo de platicar con alguien y de hablar de todo tipo de cosas, menos de eso. Y cuando tenemos la actitud y empezamos a practicarlo, te das cuenta de que cada encuentro no es casualidad. Cada encuentro puede ser una oportunidad para que esa persona escuche de Dios. Y sucede mucho con los desconocidos, ¿sí? Tengo una amiga que ha tenido últimamente episodios y episodios y episodios con las personas del Uber. Siempre sale una conversación, siempre sale algo, y ahí mero, y les comparten y así. Tú dices, ok, por eso me encontré con esta persona hoy.
porque él estaba teniendo una necesidad y le comparte. Creo que esa es una forma de mostrar compasión. ¿Sí? Otra pregunta, ¿habrá alguien hoy que necesite tu ayuda? Eso es muy personal, podemos reflexionarla ahorita, después llévatelo de tarea y pensar en quién de los que están a mi alrededor pueden estar pasando por alguna necesidad. Y el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10 dicen lo siguiente: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Sí? Y aquí es nuevamente esta actitud de mantenernos. Dice aquí, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien. Y, y es en todos momentos. Se trata no solo de tener destellos de generosidad. No, aquí dice que siempre que tengamos oportunidad. Y para yo detectar una oportunidad, tengo que estar en ese mood, en esa actitud de estar alerta, ¿sí? De tomarme el tiempo, de escuchar a las personas, de conocer su situación. Porque a veces es bien triste cómo a veces en las mismas congregaciones cristianas hay hermanos que no tienen ni para pagar un recibo de un servicio. Nadie sabe, porque nadie se interesa. Platicas de todo y no nos damos el tiempo de a ver cómo está. O sea, digo, sé que debe ser un proceso, pues no todo el mundo habla de sus problemas tan abiertamente, pero sí, y también es del otro lado importante, que la persona también sepa que cuenta con su familia espiritual y que pueda, pues, también abrir y buscar el apoyo de, de alguien. Pero ahorita estamos hablando más bien de este lado, del que tiene la capacidad de ayudar, pues solo que estemos alertas para encontrar esas oportunidades, ¿no? Y tratar de apoyar en lo que podamos. ¿Qué te ha dado Dios en abundancia que podrías dar a otros? Mateo 10, versículos 7 y 8. Es Jesús dando instrucciones a los discípulos y dice: vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Y aquí me llama mucho la atención cómo al empezar estas instrucciones dice, lo primero que dice, antes de hacer milagros de sanidad, antes de hacer milagros de expulsión de demonios, dice, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Aquí volvemos con la idea de que esto es lo más importante que podemos compartir, ¿sí? Que el reino del cielo está cerca y que es el tiempo de arrepentirse de sus pecados y de creer en Jesucristo. ¿Sí? Y ya después, bueno, sí, también, tiene una necesidad física y puedes orar por ellos para que sanen y Dios puede hacer esa obra también, a través de un milagro, a través de un proceso, pero Dios puede sanar a las personas a través de su propio servicio. ¿Sí? Dice aquí, resucitan a los muertos. Impresionante un milagro de eso. De hecho, no es tan fácil que escuches un testimonio de, de alguien que fue resucitado, ¿sí? Aunque sí los hay. Entonces, y luego al final cierra este par de versículos, dice, den tan gratuitamente como han recibido. Que no se nos olvide que todo lo que tenemos, y principalmente el don, el regalo de la salvación, lo hemos recibido por gracia. No lo merecíamos. O sea, no es algo que nosotros pudimos ganarnos de alguna forma. Simplemente a Dios le plació dármelo. ¿Sí? El sacrificio del ser más valioso del universo para el pago de mis pecados me fue concedido por amor, por gracia. ¿Por qué habría yo de retenerlo? ¿Por qué no estaría dispuesto yo a compartirlo? No hace sentido.
solo si perdemos de vista que hemos sido favorecidos con este don con este regalo tan grande. Cuando en la medida en la que estemos más conscientes de esto tan grande que hemos recibido, es en la medida en la que estaremos dispuestos a compartir de Jesús. ¿Sí? Y ya para concluir, algunos comentarios. El Salvador llama hoy a su pueblo para repartir el pan. Dice, dadles vosotros de comer. ¿Sí? Nos llama como su pueblo para repartir ese pan con esfuerzos. Vaya, para repartir esa provisión a manera de nuestros esfuerzos, nuestro dinero, nuestro tiempo, a veces con un plan para repartir, ¿sí? Con un sistema, pero siempre es Dios respaldando eso y siempre Dios haciendo la obra, pero nos utiliza a nosotros. Tenemos nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, estar dispuestos a que Dios canalice todas esas bendiciones también a través de nosotros, con todo a lo que esté a nuestro alcance y lo que sea digno del Señor. ¿Sí? O sea, a la manera de Dios. Y nos llama a repartir todo esto con compasión. ¿Sí? Tenemos los recursos espirituales, ¿sí? Para repartir todo esto. Tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la promesa, la presencia del Señor y tenemos la certeza, la seguridad de que sus promesas son fieles y verdaderas. Pero definitivamente tenemos que tener la misma compasión que tuvo Cristo, que tuvo Jesús por las personas, como lo vimos en este pasaje. Debemos estar convencidos, como lo estaba Él, de que quienes no lo reciban como Señor y Salvador personal, sufrirán las consecuencias de sus pecados, no solamente en esta tierra, sino también en la eternidad. Eso es terrible y debe inspirarnos tanto a la compasión como a la acción para beneficiar a otros. Y concluimos con esto. Nos vemos la próxima semana. Bye.